Soy Ryan. Tengo 34 años y he pasado la última década aprendiendo que la familia no siempre significa calidez, apoyo o incluso respeto. A veces, son solo las personas que comparten tu apellido y piensan que eso les da rienda suelta para tratarte como quieran. No siempre me sentí así, por supuesto. Hubo un momento en que ansiaba su aprobación. Me aferraba a cada pequeño cumplido, a cada raro momento en el que me trataban como si yo importara. Pero con el paso de los años, aprendí a gestionar mis expectativas, o al menos eso pensé. Esta Pascua, me ofrecí como voluntario para organizar la cena nuevamente. No porque pensara que las cosas serían diferentes, sino porque mi madre me hizo sentir culpable con su habitual. Tienes la cocina y el comedor más bonitos, Ryan. La casa de tu hermana es demasiado pequeña y sabes lo cansada que me pongo. Era la misma canción todas las vacaciones y siempre cedía. Pasé 3 días limpiando a fondo la casa, preparando las habitaciones de invitados y cocinando platos que sabía que les gustaban a todos. Sí, incluso la extraña cazuela sin lactosa y sin gluten de mi hermano. No me quejé cuando llegaron 2 horas tarde. Sonreí, abracé a todos y traté de deshacerme de la familiar pesadez en mi pecho que siempre se instalaba en torno a mi familia. Mi mamá llegó con su característica nube de perfume y un comentario pasivo-agresivo acerca de que el camino de entrada era tan empinado que pensó que necesitaría equipo para escalar. Mi hermano Matt, 2 años más joven y de alguna manera todavía tratado como la joya de la corona de la familia, entró detrás de ella, ya navegando en su teléfono. Su esposa, Amber, ni siquiera saludó antes de dejar caer su bolso de diseñador en la mesa de la entrada y preguntar si el baño de visitas tenía toallas de manos reales o solo papel. Mi hermana, Lathy, fue la última en llegar. Vestía un vestido de verano de flores y una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. No habíamos hablado mucho desde la explosión navideña, pero aún así le propuse su bebida favorita y una opción vegana para la cena. La cena fue tensa. Como siempre, hacía de anfitrión, llenaba vasos de agua, corría de un lado a otro de la cocina, me aseguraba de que todo estuviera caliente, llenaba cestas de pan y fingía no darme cuenta de las conversaciones susurradas que se producían sin mí. Amber se rió a carcajadas, una de esas carcajadas teatrales que exigen atención, y la usó libremente cada vez que Lathy hacía alguna broma sarcástica. Los ojos de mamá revoloteaban hacia mí cada vez que surgía algo incómodo, pero nunca decía nada. Ella nunca tuvo que hacerlo. Su silencio siempre hablaba más que sus palabras. Cuando finalmente me senté, después de asegurarme de que todos tuvieran los platos llenos y una segunda ración, se produjo un silencio. Pensé que tal vez, solo tal vez, alguien reconocería el esfuerzo. Que tal vez mi madre se suavizaría, me diría gracias o incluso simplemente me sonreiría como si perteneciera a la mesa. Pero en lugar de eso, me clavó esa mirada fría y con los labios apretados que siempre reservaba para cuando la decepcionaba. Y luego lo dijo, alto y claro, ya deberías estar acostumbrado que te dejen fuera. Es en lo que eres mejor. No me moví. Por un segundo, me pregunté si lo había imaginado, pero Matt se rió. Esta risa baja y engreída hizo que se me cayera el estómago. Nadie pareció sorprendido. Nadie dijo, oye, eso fue innecesario. Ni siquiera Lathy. Ella simplemente agitó su bebida y miró hacia otro lado. Parpadeé. No lloré. No grité. No hice una escena. Me levanté con calma, empujé mi silla y regresé a la cocina como si hubiera olvidado algo. Me temblaron las manos cuando saqué mi teléfono y revisé los mensajes de texto de mis compañeros de trabajo y los recordatorios sobre las fechas límite. Encontré el hilo con mi abogada, Michelle, la misma que me ayudó a gestionar el traslado de la casa de verano el año pasado. Habíamos estado en conversaciones para entregar la escritura a mis padres como regalo, en parte por razones fiscales y en parte porque pensé, tal vez estúpidamente, que los haría sentir orgullosos. Les encantaba esa casa. Había estado en la familia durante generaciones, pero fui yo quien lo volvió a comprar después de que lo embargaran durante una mala racha. Nadie me ayudó, ni siquiera un préstamo o una palabra amable. Pero cuando me recuperé, lo hice en silencio, sin fanfarrias. Nunca pedí nada a cambio. Abrí el último mensaje de Michelle sobre la transferencia de la escritura y escribí: por favor, cancele. No continúe con la transferencia de la casa. Lo explicaré más tarde. Entonces, cerré mi teléfono y respiré profundamente. Llegó el murmullo de voces desde el comedor. Matt alardeando de su ascenso, mamá enumerando sus problemas de salud como si fueran una lista de compras. No volví. Simplemente me fui. Me apoyé en el mostrador y miré por la ventana, viendo cómo el jardín que había plantado en primavera empezaba a florecer de nuevo. Parecía un mundo diferente allí afuera,
pacífico, tranquilo, sin molestias. Cuando finalmente regresé a la mesa, nadie se dio cuenta de que me había ido. La conversación pasó a los planes de verano y escuché a Matt decir: una vez que la casa esté a nombre de mamá y papá, finalmente podremos arreglar esa terraza, ¿verdad? Mi mamá asintió, sonriendo como si ya fuera suya. Lacey levantó la vista de su teléfono el tiempo suficiente para decir: «Sabes, es increíble cómo Ryan finalmente hizo algo bien». Ese fue el momento. En el momento en que me di cuenta de que no me daban por sentado, ya habían decidido que era una nota a pie de página en mi propia historia, alguien a quien usar y descartar. Y había pasado años tratando de ganarme fragmentos de aprobación de personas que nunca la darían, que veían mis esfuerzos no como bondad sino como debilidad, como obligación. No los corregí. No les dije que la casa no era suya todavía. Simplemente les dejé seguir hablando. Permítales planificar renovaciones y mejoras de muebles. Déjelos disfrutar de la fantasía que habían construido sobre quitarme algo sin siquiera reconocer lo que había hecho para conseguirlo. Porque ahora tenía un plan diferente. Uno que no implicara ser excluido. Uno que finalmente les recordaría que yo ya no era alguien a quien pudieran pasar por alto. Y mientras ellos reían y brindaban por un futuro que nunca sucedería, yo simplemente sonreí y esperé. No dormí esa noche, no por estrés, no. Era una especie de vigilia tranquila, del tipo que se siente cuando sabes que se avecina una tormenta pero ya has tapiado las ventanas y abastecido la despensa. Caminé por mi casa en silencio, descalzo sobre los pisos de madera que yo mismo había renovado el otoño pasado. Cada rincón de este lugar contenía algún recuerdo, algo de sangre, sudor y soledad. Pensé en cómo había trabajado en 2 trabajos durante un año seguido de la ejecución hipotecaria, solo para ahorrar lo suficiente para comprar la casa de verano en la subasta. Cómo me había sentado en esa fría oficina de abogado, firmando papeles con manos que todavía temblaban por el exceso de trabajo. Ninguno de ellos apareció para ayudar. Pero en el momento en que el paisaje se vio lo suficientemente bien para Instagram, comenzaron a llamarlo nuestro. Durante meses, mi mamá había estado diciendo cosas como: «Cuando cedes esa casa, finalmente sentiremos que la familia ha vuelto a estar unida». Me molestaba durante las llamadas telefónicas y me hacía sentir culpable delante de los demás durante la cena. «Es tu deber», decía. «Eres el mayor». Y cuando acepté, de mala gana, comenzar los trámites con mi abogado, habrías pensado que les había entregado la escritura en una caja envuelta en regalo. Ya lo estaban considerando como una conclusión inevitable, pero ya no. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Michelle confirmando: la escritura permanece a su nombre. No se producirá ninguna transferencia. Estaremos encantados de discutir los detalles cuando esté listo. Me quedé mirando el texto durante un largo momento antes de responder simplemente: «Perfecto. Gracias». Agregué una nota en la pantalla de bloqueo para recordarme que debía cambiar el código de acceso a la puerta de la casa de verano. Y luego, como no estoy por encima de un poco de estilo, programé que un equipo de mantenimiento fuera allí ese fin de semana. No para trabajar en la terraza, sino para instalar un nuevo sistema de seguridad y una cerradura digital, una que yo controlaba de forma remota y que ellos aún no sabían que existía. No se lo dije a nadie. Les dejé continuar con su chat grupal, cuando yo no estaba incluido. Por supuesto, donde intercambiaron ideas de muebles, tableros de paintes y la lista de deseos de mamá para la casa que ni siquiera era suya. Matt sugirió convertir el dormitorio trasero en una cueva de hombres para los fines de semana de fútbol. Lacey quería un rincón de lectura. Amber dijo que podíamos alquilarlo en Airbnb cuando nadie lo usara. Aunque nosotros en esa frase casi me hizo reír a carcajadas, me quedé callada. Yo miré, esperé. 2 semanas después, recibí la invitación. Una invitación brillante y excesivamente diseñada titulada Fin de semana de inicio del verano familiar, alojada aparentemente en mi casa. Lo leí como si fuera una especie de parodia. Almuerzo junto a la piscina, noche de parrillada, juegos de trivia familiares y nuestro gran brindis de gracias, Ryan. Como si hubieran planeado todo un evento en torno a un hombre al que ni siquiera se habían molestado en incluir en la organización. El botón confirmar asistencia ya estaba lleno con asistiendo, Ryan. Casi no fui. Una parte de mí solo quería cambiar las cerraduras y dejar que ellos lo resolvieran en el porche. Pero algo en mí, algo más profundo, quería verlo, para presenciar el momento en que todo se vino abajo. No por el drama, no por la venganza, sino por el cierre. Porque necesitaba que supieran, no que asumieran, no adivinaran,
sino que entendieran verdaderamente lo que significaba sacar a alguien de su propia vida y lo poco que merecía ser parte de la mía. El día del fin de semana inaugural, no llegué temprano. Esperé. Sabía que llegarían allí primero. Sabía que tendrían una llave de la vieja cerradura. Matt había copiado el mío hace un tiempo, sin preguntar. Pero cuando llegaran allí, el nuevo sistema los detendría en la puerta. El que tiene el nuevo teclado y cámara. Era casi mediodía cuando sonó mi teléfono. Mate. Lo dejé ir al correo de voz. Entonces mamá. Ignorado. Luego sonó un chat de un grupo familiar. Cuando no había visto actividad en meses. Ryan, la puerta no funciona. Llámanos. Estamos aquí con comestibles, toallas y todo. Tomé un sorbo de café, tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta denominada recibos. Luego llegó el mensaje de texto de Amber. Podrías haber dicho que cancelaste el viaje. Eso es simplemente cruel. Laci finalmente envió un mensaje de voz. Su tono fue, ya veo, si esto es algún tipo de castigo, es realmente infantil. Todos hemos estado planeando esto durante semanas. No es solo tu casa, es un lugar familiar. Esa fue la gota que colmó el vaso. Abrí el chat grupal por primera vez en más de un año y escribí. No, no lo es. Es mi propiedad. Mi dinero la compró. Mi firma contiene la escritura. Ninguno de ustedes me ayudó a recuperarla cuando se perdió. Ninguno de ustedes pagó ni un centavo. Simplemente esperaron hasta que fuera conveniente reclamarla como suya. Eso termina hoy. Me excluiste en todo momento. Así que aquí tienes tu recordatorio. No te debo espacio en mi vida. Ni siquiera una casa de vacaciones. Disfrute del viaje de regreso. Luego, apagué mi teléfono. No sé qué hicieron después de eso. Supongo que se quedaron allí, con la boca abierta, el teléfono en la mano, buscando a quién culpar. Quizás discutieron. Quizás se atacaron el uno al otro. O tal vez, por una vez, se sentaron en silencio y pensaron en cómo trataban a la única persona que nunca había dejado de acudir a ellos, hasta ahora. Pero esto no termina ahí, porque las consecuencias de ese día, bueno, digamos que no se limitaron a un fin de semana de verano. No revisé mi teléfono hasta la mañana siguiente. No tenía prisa. Después de todo, ¿qué iban a hacer? ¿Gritarme otra vez? ¿Exigir una disculpa? Había pasado años caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de personas que veían la bondad como moneda de cambio y usaban la culpa como un bisturí. Esta vez, no iba a ser yo quien los persiguiera en busca de la paz. Preparé mi café, abrí la ventana para dejar entrar la brisa y solo después de sentarme en la mesa de la cocina, con la luz del sol derramándose por el suelo, revisé las consecuencias. El chat grupal fue un caos. Había comenzado con un silencio atónito. Luego, los mensajes de texto llegaron rápidamente. Mamá, no entiendo. ¿Estuviste de acuerdo? Se suponía que la casa era para la familia. Mate, esto es más que mezquino. Contábamos con ese lugar para el verano. No puedes tirar de la alfombra de esa manera. Ámbar, teníamos compras, planes, confirmaciones de asistencia. ¿Cómo crees que nos hace lucir esto? Laci, que nunca pierde una oportunidad dramática, escribió. Te defendí ante todos. Les dije que lo lograrías. Dije que simplemente estabas ocupado. Me avergonzaste. Ese realmente me hizo reír a carcajadas. Luego vino el giro, la fase en la que se dieron cuenta de que el buen enfoque no iba a funcionar y se apoyaron en lo que realmente pensaban. Mate, era la casa de nuestra familia antes de que usted entrara y la comprara. No merece ponérsela sobre nuestras cabezas. Ámbar, una vez más, esta es exactamente la razón por la que nadie te toma en serio. Tiras el dinero pero nunca has sido parte de la familia donde cuenta. Y por último, la guinda del pastel. Mi madre, bendito sea su corazón manipulador, no te crié para que fueras vengativo. ¿Qué pensaría tu padre? Ese le dolió. No porque fuera, cierto, pero porque él no lo habría aprobado. Se había ido durante 5 años y era el único que alguna vez me había hecho sentir que tenía un lugar en esta familia. La casa había sido suya alguna vez. Me enseñó cómo construir estantes en el viejo garaje, cómo parchar paneles de yeso y arreglar un grifo que gotea. Se lo compré de nuevo para él, para su memoria. Pero las personas que quedaron atrás lo habían convertido en algo egoísta, algo transaccional, como si se les debía porque llevaban su nombre. No respondí, no a ninguno de ellos. Eliminé el chat grupal y bloqueé el número de Amber, luego el de Matt y luego el de Laci. Dejé el de mi madre desbloqueado, no por amabilidad, sino porque quería que ella se sentara en silencio.
3 días después, recibí un correo electrónico de un despacho de abogados que no reconocía. Era un aviso, no una demanda, solo una carta de preocupación. Al parecer, Matt había intentado reclamar la casa de verano como herencia prevista y preguntaba si había sido tergiversada durante la planificación patrimonial. Querían abrir una discusión sobre cómo se había manejado la propiedad después del fallecimiento de nuestro padre. Le reenvié el correo electrónico a Michelle. Su respuesta fue breve. No hay nada de qué preocuparse. Usted compró la casa con un título limpio. No hay base legal para su reclamo. Avíseme si desea enviarles un aviso formal para que se retiren. Le dije que esperara. Déjalos guisarse. Mientras tanto, tomé una decisión que probablemente debería haber tomado hace años. Saqué los libros financieros. Realicé un seguimiento de cada pago que hice en nombre de mis padres durante la última década. Ayuda hipotecaria, facturas médicas, seguro de automóvil. Calculé el fondo de emergencia que había recargado silenciosamente cuando la tarjeta de crédito de Laffy estaba al límite. El alquiler que pagué cuando Matt y Amber no pudieron pagar su último lugar durante unos meses. Eran más de $67,000. Y ni una sola vez, me lo habían agradecido con sinceridad. No por la gente que tomó el dinero, ni por la familia que dijo que tenía suerte de tenerlo. No estaba amargado. Ya terminé. Tomé todos los recibos, los recopilé en un documento cuidadosamente formateado y los adjunté a un único correo electrónico dirigido a mi madre. La línea de asunto decía, así que ahora estamos hablando de derechos. En su interior, escribí, una vez dijiste que debería estar acostumbrado que me excluyan. Supongo que sí, pero ahora todos se acostumbrarán a algo más, estar solos. Aquí hay un desglose de todos los gastos que he cubierto a lo largo de los años. No porque espere un reembolso, sino porque quiero que vean que nunca tuve que ser generoso. Simplemente elegí serlo, y usted confundió eso con debilidad. Manejaré mis límites de la misma manera que manejé sus facturas, con control absoluto. Mucha suerte. Con todo, presioné enviar. Luego, llamé a la empresa de administración de propiedades que había contratado para mis alquileres y agregué la casa de verano a su cartera. Ahora figuraría como un alquiler de alta gama a corto plazo, con una condición en letra pequeña. No se aprobarán alquileres para nadie con mi apellido. Nunca volverían a poner un pie allí. Pero la historia no terminó ahí. Porque familias como la mía no se quedan tranquilas. No lo tomaron bien. Al principio, pensé que tal vez, solo tal vez, recibirían el mensaje de que, después de que cortara el contacto, bloqueara sus números y les quitara lo único que les importaba más que yo, la casa de verano, se sentarían con ese silencio y aprenderían algo de ello. Pero no. Mi familia no era del tipo que reflexiona. Eran del tipo que tomaba represalias. Empezó poco a poco. Unas semanas después de mi correo electrónico, recibí una llamada de la Asociación de Propietarios cerca de la casa de verano. Alguien había presentado una denuncia por ruido. Luego otro, esta vez sobre renovaciones no autorizadas. No hacía falta ser un genio para descubrir quién era. No había estado en la propiedad desde que instalaron la puerta y el sistema de seguridad lo demostró. Nadie había entrado. No se había hecho ningún trabajo y ciertamente no se había hecho ningún ruido. Fue acoso, simple y llanamente. Hice que el gerente de la asociación de propietarios marcara ambas quejas como frívolas y las registrara en mi expediente. Luego vinieron las reseñas anónimas de una estrella. La propiedad ni siquiera estaba disponible en plataformas de alquiler todavía, pero de alguna manera ya tenía 3 críticas mordaces. Sucia, insegura, la publicación es grosera e imposible de tratar. Habían sido publicados usando cuentas descartadas. Y aunque no pude probarlo definitivamente, los nombres de usuario eran sospechosos. Hice que mi abogado les enviara una carta sincera a cada uno de ellos, redactada profesionalmente, por supuesto, pero con suficiente peso legal como para dejarlas en blanco. Entonces esperé. Efectivamente, una semana después, las reseñas desaparecieron. Y fue entonces cuando estalló la verdadera tormenta. Una tarde recibí una llamada de Michelle, mi abogada. Su tono era tranquilo pero cortante. Había recibido una carta formal del abogado de mi madre. 5 años después estaban impugnando la propiedad de mi padre. Al parecer, la nueva afirmación era que mi padre había llegado a un acuerdo verbal para ceder la casa de verano a la familia tras su muerte. No por escrito, no en un testamento, solo hablado. Sin testigos, sin pruebas. Fue una medida desesperada, una apuesta legal infundada y arriesgada. Le dije a Michelle que se encargara del asunto y lo dije en serio. Ni siquiera quería ver los papeles. Pero aún así,
me afectó. No porque tuviera miedo, no porque pensara que ganarían, sino porque